En primer lugar, y ya que es la noticia del día, ¿cómo ve Guillermo Fauce lo que está sucediendo desde ayer por la tarde en 60 ciudades de España? Bueno, yo comparto algunas de las cosas de la indignación que manifiestan la gente que está concentrada, aunque creo que la indignación tiene que transformarse en acción, y no comparto de alguna manera también algunas de las cosas que se están filtrando, como el abstenerse o hacer críticas genéricas. Creo sin duda que el sistema tiene que avanzar, tiene que cambiar, tiene que ir hacia la transparencia y hacia la participación, pero creo que hay que hacerlo desde dentro y creo que hay que transformarlo desde dentro. ¿Ha tenido repercusión en la campaña? No lo sé, la verdad es que yo creo que es una campaña que nos desconcierta a todos bastante en el efecto de lo nacional o en el efecto de todas estas situaciones, en si hay o no hay un movimiento intencionado detrás de, por ejemplo, estas movilizaciones, en quién está de alguna manera incentivándolas y demás. Yo creo que estamos un pelín desconcertados en términos generales sobre cuál va a ser el efecto, teniendo en cuenta que además estamos hablando, en todo caso, y hay que recordarlo siempre, de unas elecciones locales, no nacionales. A estas elecciones no se presenta Zapatero ni se presenta Rajoy, se presentan los alcaldes y alcaldesas, los concejales, y se trata de hablar de nuestra ciudad. Hablando ya del candidato, Guillermo Fauce es profesor universitario. ¿Por qué se ha metido en semejante fregado como es liderar el PSOE de Torrejón? Bueno, para mí no es un fregado, para mí es un orgullo. Y bueno, yo tengo una profesión, por tanto no soy un profesional de la política, ni para mí la política es un negocio, y sin embargo me siento muy orgulloso de estar en política y de poder defender lo que pienso, mis ideales y mis valores. Soy una persona de vocación transformadora, de vocación de servicio a mis ciudadanos y ciudadanas, y esa es la principal motivación que me mueve a estar donde estoy. Incluso también el aportar algo de mis conocimientos o de mi formación a la mejora de esta ciudad. Esto por una parte, y por otra parte también la preocupación profunda que me da el ver cómo están las cosas y el cómo se están gestionando las cosas, cómo se han gestionado estos 4 años y la irresponsabilidad absoluta que se ha demostrado en estos 4 años, con una deuda récord de 25 a 250 millones de euros, con un despilfarro galopante, con una ausencia de transparencia increíble y con una prepotencia, despotismo y falta de democracia también impresionante. Ahora termina una legislatura que ha sido especialmente dura para el PSOE de Torrejón, legislatura que comenzaba con una derrota totalmente inesperada. Para mí no ha sido una legislatura especialmente dura. Creo que hemos hecho una legislatura razonable, pero no es tiempo tampoco de valorar eso en este momento. Y además una legislatura marcada por 2 promesas electorales del Partido Popular, el metro y el hospital. ¿Han cumplido con su palabra? Bueno, el hospital es una aspiración de muchos torrejoneros y torrejoneras, de muchas asociaciones que estuvieron detrás de la conquista de ese hospital. Muchas elecciones en las que el Partido Socialista acompañó, muchas elecciones constituidas, por cierto, en el Consejo de Salud, que disolvió como organismo de participación el Partido Popular, y una lucha en la que el Partido Popular nunca estuvo y nunca acompañó. Y la promesa se va a cumplir parcialmente, a nuestro juicio. Nos alegramos de que venga al hospital, es una infraestructura tremendamente necesaria que veníamos denunciando desde hace mucho que era necesario que viniese, pero digamos que nos genera cierta frustración, por una parte, que junto al hospital se privatice el centro de especialidades, cosa que muchos torrejoneros no han acabado de conocer, cosa que es especialmente grave, que desaparezca el centro de especialidades actual, se traslade al hospital con menores posibilidades de acceso, con probablemente menor espacio, porque tiene que compartir el espacio con el hospital, y sin garantizar que las especialidades que hoy existen se mantengan. Y en segundo lugar, porque se va a experimentar con nuestra salud y se va a hacer negocio con nuestra salud. Se va a privatizar íntegramente la gestión de ese hospital y de ese centro de especialidades. Nosotros sin duda consideramos que la salud no puede ser un negocio. No puede haber, además, instrumentos de copago, como parece que se van a establecer en la sanidad en general y también en este hospital, incluso tentativas de privatizar el sistema primario. Hay 2 características fundamentales de este sistema. Uno es la opacidad, la falta de transparencia, el que no vamos a saber qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo, y así ha ocurrido en modelos anteriores, en Alcira
o en modelos actuales, con las cartas que se han filtrado por alguna mano cívica, pero que si no hubiésemos conocido a la Comunidad de Madrid exigiéndole más dinero. No tenemos ningún mecanismo de control, no hay ningún mecanismo de gestión de ese hospital, de seguimiento de ese hospital, y por otra parte el conflicto de intereses. Nosotros en esto somos especialmente gráficos cuando se los pegamos a los vecinos. Va a haber habitaciones individuales posiblemente, va a haber un plasma, van a estar muy bien pintadas, habrá varios menús probablemente a elegir y probablemente también a pagar. Es decir, habrá un servicio, digamos, de lo accesorio mejorado con respecto a lo que quizás uno está acostumbrado a tener en un hospital, pero lo verdaderamente importante, que es la asistencia sanitaria, no va a estar garantizada. ¿Por qué? Porque los médicos, las enfermeras, el equipo sanitario no va a estar seleccionado de acuerdo a los sistemas del Sistema Nacional de Salud, es decir, pueden tener menor formación o menor cualificación, no va a estar protocolizado lo que se haga con nosotros, ni el día de camas, ni el día de asistencia, ni las pruebas médicas que tengan que hacernos, ni va a estar tampoco regulado el tipo de material que se use con nosotros en un momento determinado. Si por ejemplo se abarata una determinada prótesis o se elimina una determinada medicación porque sea demasiado cara, ¿no? Fundamentalmente porque está planteado como un negocio. Y el negocio tiene que ser rentable, la empresa tiene que dar rentabilidad. Nos parece un tremendo error hacer un negocio de nuestra salud y hacer un negocio de algo tan importante como la salud. Y por supuesto también nos parece un tremendo error plantear sistemas de copago, o diríamos de repago, porque la sanidad la pagamos entre todos y la pagamos ya con nuestros impuestos, y por tanto es tremendamente injusto que se planteen estrategias o instrumentos de copago. Y por otra parte, bueno, en materia sanitaria hay más cosas que hablar, faltan 2 centros de salud en primaria, es absolutamente increíble que se haya recortado el dinero de sanidad, que esta comunidad autónoma esté en la cola de la inversión en sanidad. No se ha hecho nada en esta legislatura también en materia de sanidad desde el ayuntamiento, en lo que le es propio, que son las campañas preventivas, en fin. La otra gran promesa del metro, bueno, yo creo que hay que agradecerle a Esperanza Aguirre, primero su lapsus en el debate, y segundo, su ratificación el otro día. No viene un metro. Ojalá viniese un metro. Nosotros nos alegraríamos mucho si viniese un metro a Torrejón, pero no viene un metro a Torrejón, si es que finalmente viene. Porque hay que recordar que ha habido 2 inauguraciones, o 2 intentos de inauguración del metro por todo lo alto, se han puesto carteles, se han hecho promociones de vivienda diciendo que venía el metro y dónde venía el metro, y resulta que no se han iniciado las obras, por tanto no sabemos si va a venir o no va a venir. No viene un metro, viene un tren de cercanías, como bien dijo la candidata Esperanza Aguirre el otro día, y como bien ratificó ayer en El Mundo también, en el debate por Twitter, por cierto, donde sí han podido debatir, no como en esta ciudad, donde parece que hay alergia a la democracia y a contar cuál es el proyecto real que se quiere tener. No viene un metro, viene un tren. Viene un tren de cercanías, que nos plantean que va a Chamartín y ni siquiera sabemos si va a ir a Chamartín en el tiempo que nos dicen, porque esa red, esa vía de tren y esa red de cercanías va a tener algunas paradas más, en IFEMA, en el aeropuerto, o así lo tiene previsto el Ministerio de Fomento, y es tan sencillo, para que la gente lo entienda, como que los trenes que van a circular por esa vía son trenes de cercanías, no son trenes de metro. Y ese tren nos va a dejar en la estación de cercanías, en las estaciones de cercanías, no nos va a dejar en ningún caso en el metro. Por tanto, es una oportunidad frustrada con una inversión tan fuerte como la que supone el metro, ya digo, si finalmente se hace, porque también nos tememos que pueda no hacerse. Además, en estos años, Torrejón ha saltado 2 veces a la palestra nacional, y por asuntos bastante polémicos: la regulación de inmigrantes y la condena de Trinidad Royan. Bueno, con respecto a la inmigración, parece que este gobierno municipal del Partido Popular tenía que hacer méritos en su momento de radicalismo, probablemente porque estaba alineado con algún sector del Partido Popular que no era el dominante en la Comunidad de Madrid, y entonces sí, es verdad, salió a la arena pública para intentar construir un problema, para intentar generar xenofobia entre los vecinos y vecinas, para generar rechazo al inmigrante, de manera demagógica y populista, y, por cierto, de manera ilegal, es decir, incumpliendo la legislación vigente. ¿Cómo? Intentando impedir que los inmigrantes se empadronasen. Que los inmigrantes no se empadronen solo significa una cosa, para que también quienes nos escuchan lo entiendan: que no puedan acceder a la sanidad, que no puedan acceder a la educación, que no puedan acceder a los servicios.
pero sin embargo, si tienen un problema sanitario, van a acceder a la sanidad por urgencias, y lo que se está buscando de alguna manera es colapsar el sistema. Bueno, fue un intento de generar la inmigración como un problema, o construir la inmigración como un problema, y fomentar la xenofobia, generar problemas allí donde no los había. Por otra parte, discrepo en el segundo asunto. Ha habido, si tenemos que hablar de cumplimiento de la legislación, tendríamos que decir que este partido ha cumplido estrictamente la legislación, y que los que están en el incumplimiento de la legislación son precisamente el Partido Popular, que tiene este ayuntamiento, y se sabe, hemos intentado difundirlo y plantearlo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando el presupuesto que no han cumplido, están en la insumisión legal, y tiene también un incumplimiento flagrante de la ley de dependencia, que es una ley nacional que tendría que aplicarse. En tercer lugar, y es un buen ejemplo, incumple la ley de bases de régimen local al no empadronar, o al intentar el no empadronamiento de los inmigrantes. Así que si vamos a hablar de cumplimiento de legislación, valdría la pena que profundizásemos en qué significa el incumplimiento de la legislación, o qué leyes no se han cumplido en esta legislatura. También durante esta legislatura se ha hablado y mucho del Parque Europa, algo que en su momento fue utilizado como ejemplo de en qué no se debe invertir el dinero del Plan E. Hubo 5 millones de euros que se invirtieron desde el Plan E en ese Parque Europa, de los 35 millones de inversión del Estado en Torrejón, teniendo en cuenta que es la mayor inversión que ninguna administración ha hecho nunca en un año, en 2 años, en la ciudad de Torrejón, frente a muchas de las cosas que se dicen, de Zapatero asfixia, otra serie de cuestiones. Bueno, la mayor inversión económica que se ha hecho nunca a lo largo de la historia de Torrejón han sido esos 35 millones. De esos 35 millones hay 5 millones que van al Parque Europa, pero el Parque Europa también sale a la prensa nacional por el coste que significa, porque no se conforman con 5 millones a la hora de ejecutar un parque, que ya es bastante dinero, 5 millones de euros, sino que el cálculo que tenemos en este momento del Parque Europa son 20 millones. Nosotros lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho, es que estábamos de acuerdo en construir un parque en ese espacio, lo teníamos, insisto, en nuestro programa electoral, pero que con esos 20 millones de presupuesto se podían haber construido muchas más cosas, y se podían haber resuelto muchas más dificultades, muchos más problemas que tiene esta ciudad, y muchas más infraestructuras que son necesarias en esta ciudad. Infraestructuras, y así se lo propusimos al Partido Popular cada vez que esto fue llevado a pleno, cómo construir un centro de respiro familiar, cómo construir una residencia, cómo iniciar o plantear el desarrollo de una universidad, de la que ahora tanto se les llena la boca al plantearla, o cómo abordar la construcción de una segunda ciudad deportiva. Bueno, si tú te gastas todo el dinero que tienes en un macroparque, tienes un problema, pero es que hay un segundo problema. Es el dinero de este plan era en principio para un poco frenar el aumento del desempleo. ¿Y qué ha ocurrido en nuestra ciudad? Bueno, pues que sorprendentemente somos los campeones en deuda, somos los que más hemos crecido en deuda en 4 años entre todas las ciudades de España, ya digo, de 25 millones a 200, a 250, sumándole además esta inversión del plan E y demás, y también somos los campeones en aumento de tasa de desempleo. Yo les hemos dicho muchas veces también, bueno, en toda la comunidad autónoma gobierna la misma presidenta autonómica, en todo el Estado gobierna el mismo Zapatero, y sin embargo, comparativamente, somos la ciudad con más aumento de desempleo. Por tanto, algo nos está haciendo muy bien. Si uno invierte mucho dinero y sin embargo el desempleo se le sigue disparando y sigue poniéndose a la cabeza, lo que está haciendo es un gasto no productivo. Y eso tiene mucho que ver con que no se garantizase los puestos de empleo cuando se desarrolla el Parque Europa, ni se hayan garantizado posteriormente, pese a todas las campañas de propaganda, que es en lo que sí que también somos campeones, propaganda masiva con respecto a la supuesta generación de empleo. Supuesta generación de empleo en el hospital, supuesta generación de empleo con empresas y demás, y es falso. O supuesta generación de empleo en torno a la bolsa del ayuntamiento, la bolsa de empleo del ayuntamiento, que de 5.000 solicitudes solo ha contratado a 40 personas, y esos son los datos que son oficiales y que se pueden consultar. O en el propio hospital, en el que no hay torrejoneros contratados, o no hay los torrejoneros, esas 200 torrejoneros que iban a contratarse y que hoy nos volvieron a presentar el lunes. Es rigurosamente falso. Por tanto, algo se ha hecho mal y algo se ha despilfarrado dinero si después de haber hecho esa gran inversión no se ha conseguido combatir el desempleo, y más bien al contrario, el desempleo ha subido.
Por supuesto, es absolutamente irresponsable en este sentido que uno diga que no tiene responsabilidad en esto, porque claro que la tiene. Claro que una administración responsable, y también el ayuntamiento, tiene que tratar de poner su grano de arena para generar empleo. Y ha habido cosas que se han dejado de hacer y que podían haber generado empleo, como el desarrollo de los 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial, que se ha olvidado desarrollar y que podía haberse invertido algo de dinero de ese plané también para haberlo desarrollado o para mejorar los polígonos existentes en este momento, cosa que se ha olvidado. Incluso más allá de todo esto, ni siquiera se han planteado la cuestión, o ni siquiera ha sido una cuestión de no generar empleo, es que encima han hecho algunas operaciones que iban contra el empleo. Se ha planteado la mayor operación de especulación urbanística que nunca esta ciudad haya podido vivir, frenada por los sindicatos, por los empresarios y por los grupos políticos de la oposición, todos a una, algo tendría para que también todos nos pusiésemos de acuerdo, y que planteaba, en tiempos de crisis, plantear que suelo industrial se convirtiese en suelo residencial y por tanto una recalificación masiva para que el suelo subiese de precio y las empresas destruyesen empleo yéndose de nuestra ciudad. Muchas veces le hemos dicho al Partido Popular que ya que al menos no hacía nada por las políticas activas de empleo, que las devuelve y las reduce y es el único sitio donde ejerce austeridad, ahí en las políticas sociales, al menos no enredase y no generase una mayor destrucción de empleo. La gestión, sobre todo futura, del parque ha generado también polémica. ¿Qué hará el PSOE con el Parque Europa si gana? Bueno, la primera cosa que habría que decir con el Parque Europa es que habría que pagar a los trabajadores que sostienen el Parque Europa, porque los trabajadores del Parque Europa denuncian, pese a muchas cosas, bueno, los trabajadores del Parque Europa, los trabajadores de servicios sociales, las ayudas de servicios sociales están paralizadas, no hay dinero para arreglar ascensores, no hay dinero para las personas de la limpieza y que tengan material para limpiar. Bueno, lo primero que habría que hacer en esta ciudad es pagar a quien se debe, y pagar los servicios que se tienen contratados, porque es absolutamente increíble, y por cierto esto es también generación de empleo, porque si yo asfixio o arruino a la pequeña y mediana empresa, o arruino al autónomo y arruino a las personas que están desarrollando ese trabajo, evidentemente no estoy generando empleo, estoy más bien haciendo lo contrario. Bueno, lo primero que habría que hacer también es conocer las cuentas, porque no tenemos las cuentas ni del 2009 ni del 2010, ni sabemos cuál es el estado de la situación real. Tenemos una aproximación en la que creemos que nos hemos quedado cortos en esos 250 millones, y ya es. Y lo primero que hay que hacer es un plan de viabilidad. Primero, un plan de choque de pago, es decir, pagar a quien se debe, para aflojar un poco esa asfixia en la que estamos introduciendo a todo el mundo. ¿Qué haríamos con Parque Europa? Bueno, pues es que lo primero que hay que hacer con este municipio, a mi juicio, es hacer una auditoría de cuentas y conocer cuántas facturas se deben, a quién se debe, porque tenemos quejas de absolutamente todos los sectores, también el sector cultural, el sector festejos. Aquí no se paga a nadie, o a casi nadie, se selecciona a quién se paga, que probablemente esté detrás también de algunas otras cosas, y solo a esos es a los que se paga. Por tanto, primero habría que saber cuál es el nivel de deuda real y cuántas cosas se deben. Y a partir de ahí habrá que plantearse la viabilidad de las infraestructuras que se han construido y la complementariedad de esas infraestructuras con la generación de empleo. ¿Viabilidad de infraestructuras significa poder llegar a cerrar alguna de las que se han construido? No, yo no he dicho eso, igual que no he dicho en ningún caso, en ningún momento, que fuésemos a plantearnos subir impuestos. Lo que sí hemos dicho es que vamos a hacer un plan de austeridad real, que sería la segunda medida a tomar. Es una broma, por calificarlo de alguna manera, el plan de austeridad que el Partido Popular ha presentado. Y es una broma por dos cosas: por la poca credibilidad que tienen en materia de austeridad, 300.000 euros en gastos de campaña, y nos hemos quedado cortos probablemente, y hemos cuantificado cuánto se han gastado. Para que nos entiendan, 50 millones de las antiguas pesetas, esa es la austeridad tal como la entiende el Partido Popular. Y en segundo lugar, el planteamiento de un plan de austeridad que no cuantifican y que plantea cosas a nivel, entre comillas, medidas estrellas, como la reducción de las plantas de invierno, que aproximadamente en presupuesto, y lo podemos demostrar, son 3.000-4.000 euros al año. Este es el plan de austeridad del Partido Popular. Nosotros sí que queremos abordar un plan de austeridad serio, real y firme. Y en ese plan de austeridad, y también lo hemos cuantificado con cifras, aproximadamente 25 millones de euros al año, estaría la supresión de la empresa municipal de la vivienda y suelo, que se lleva
un 4% de cada operación urbanística, aproximadamente 4 millones de euros al año en cada una de las operaciones. En segundo lugar, la supresión de los escoltas y que los policías que están en ese sistema de escolta vuelvan a la calle y vuelvan a los servicios de seguridad. La reducción de los casi 40 cargos de confianza que tiene este gobierno municipal, la reducción del sueldo de todos los políticos, porque la primera medida que hace Pedro Rollán cuando llega al gobierno es subirse el sueldo un 30%, y esto hay que conocerlo. Luego dicen que disminuyó un 10% para todos los funcionarios con las medidas de reajuste. Nosotros nos parece increíble que en su plan de austeridad planteen la disminución del sueldo de solo algunos políticos, en este caso solo de la oposición, precisamente porque su modelo es intentar que la oposición esté callada y no haga su trabajo. Bueno, ni subiéndonos el sueldo ni bajándonos van a hacer que estemos callados. Por tanto, reducción del sueldo sí, pero de todos. Y por último, y por supuesto, y en esto nos entenderán los vecinos, disminuir la propaganda masiva que hemos tenido en todo este tiempo. Tanto por una cuestión ecológica, de gasto de papel incluso, hasta por una cuestión de salubridad y una cuestión, por supuesto, presupuestaria y económica. Eso es austeridad real, y no decir cosas que no tienen contenido y que además no se sustancian en ninguna materia económica real de reducción del déficit. Y a partir de ahí tendremos que plantearnos qué hacemos con las cosas que están hechas y con las cosas que hay que intentar hacer. Por supuesto, si uno también, y es la tercera, cuarta medida que nosotros planteamos, apuesta por el empleo, apuesta por el desarrollo económico, apuesta por el desarrollo de los polígonos industriales, obtiene también rentabilidad, obtiene también beneficio, porque las empresas que vienen a nuestra ciudad generan recursos al utilizar suelo público, al utilizar suelo industrial, al ubicarse en suelo industrial, y generando empleo devuelven también una reactivación del comercio, devuelven también una reactivación de la ciudad. Y esa es la clave. Igual que, por ejemplo, desarrollar una universidad, pero de verdad. Para desarrollar una universidad de verdad tienes que hablar con las universidades, tienes que hablar con quien tiene competencia. Claro que eso puede ser un factor de generación de empleo, si especialmente lo vinculas a la aviación civil o al INTA, a la aeronáutica, a las cosas que tiene Torrejón, pero para eso tienes que hacer las cosas seriamente y tienes que hacer las cosas de verdad, no con campañas de recogida de firmas hacia el ministerio que no tiene ninguna competencia en esta materia, ¿no? Otro de los caballos políticos de esta legislatura han sido la deuda, los cerramientos y los pasos sobrelevados. Nosotros en cerramientos, y queremos señalarlo especialmente, nos parece demencial estas últimas operaciones que está haciendo el Partido Popular, porque es falso que el Partido Socialista haya dicho que esté en contra de los cerramientos. En ningún momento y en ningún caso este partido ha dicho que esté en contra de los cerramientos. Lo que se ha dicho es que está en contra de los cerramientos sin informes técnicos de seguridad, por un lado, y está en contra de los cerramientos sin consultar a los vecinos. Es absolutamente increíble que se hayan cerrado espacios sin consultar a los vecinos o sin garantizar que la mayoría de los vecinos estén de acuerdo. Me parece y me resulta absolutamente indignante que este tema se esté usando en campaña, hurtando el debate, hurtando la posibilidad de réplica y hurtando la posibilidad de conocer las posiciones de cada uno de los partidos políticos, manipulando en todo caso las cosas que se han votado y manipulando en todo caso las cosas que se están diciendo. Nuevamente intentando ganar la campaña electoral sin programa, porque no hay programa del Partido Popular, sin debate, sin contrastación de ideas, sin democracia, disminuyendo la democracia y con la mentira y la falsedad, con el único instrumento de la propaganda. Por cierto, con un cuarto instrumento, que es lo que se ha hecho, pero no lo que se va a hacer, porque no sabemos qué es lo que pretenden hacer. Y muchos nos tememos que no quieren debatir porque tienen miedo por una parte y por otra parte porque tienen un programa oculto. Un programa oculto que probablemente sí esconda esas privatizaciones que preguntabas antes, sí esconda esos aumentos de los impuestos, como se ha hecho en otras ciudades gobernadas por el Partido Popular, aumento de tasa de basuras y algún otro impuesto, aumento de las multas de tráfico, aumento de las multas a los vecinos y vecinas. Nos parece absolutamente intolerable que se plantee en un momento determinado que este partido político ha estado en contra de los cerramientos. Este partido político lo que está diciendo es que no puede haber cerramientos si no hay informes técnicos que los avalen, por una parte, y por otra parte no se puede hacer eso sin consultar con los vecinos y sin tener a los vecinos de acuerdo. ¿Y sobre los pasos sobrelevados? Los pasos sobrelevados es que al final el Partido Popular nos dio la razón. Nosotros hicieron los pasos sobrelevados, por cierto, muchos en muy poco espacio. Es una nota de prensa que no nos ha dado tiempo a sacar.
pero hay espacios o sitios en Torrejón en los que se conectan varios pasos empleados casi como una montaña rusa, ¿no? Hicieron unos pasos elevados, es un buen ejemplo el paso elevado de despilfarro, no ya de deuda, de despilfarro, porque si hubiese habido deuda, incluso uno puede entender que te endeudes para mejorar algunas cosas, pero claro, nosotros lo que estamos diciendo es que te puedes endeudar si generas empleo, por una parte, si generas desarrollo, si eso se devuelve, si es gasto productivo, y en segundo lugar, si no despilfarras el dinero. Un buen ejemplo de despilfarro han sido los pasos elevados, porque lo que ha ocurrido es que hicieron unos pasos elevados demasiado elevados, nosotros denunciamos esa situación y que no se ajustaba a la ley y tuvieron que modificarlos, y por tanto gastarse dinero en hacerlos, gastarse dinero en modificarlos. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer caso a lo que se les dijo para que cumpliesen la ley. Por tanto, pasos elevados sí, los justos y necesarios, no una montaña rusa con pasos elevados que se conecten, por un lado, y por otro lado, pasos elevados cumpliendo la ley. Es un buen ejemplo de despilfarro lo que ha significado la generación de esos pasos elevados y de prepotencia y de absoluta, meterse por un sitio y querer salir sí o sí por ese sitio. Bueno, como ese es un ejemplo de despilfarro, y hay muchos más. El ejemplo de despilfarro de la Plaza de La Habana, que la inauguro un día y al día siguiente estoy abriéndola otra vez porque tengo que meter la tal, o el despilfarro de la Plaza de España, en la que se ha cambiado el suelo 3 veces en solo 4 meses, o el despilfarro que supone también hacer contratos a 20 años que se empiezan a pagar con crédito de demora, como los soterramientos de la basura, y que se empiezan a pagar ahora. Eso es despilfarro, esos son ejemplos claros de despilfarro, y nos parece absolutamente intolerable que esto se haya gestionado de esta manera, de esta mala manera, ¿no? Tan solo hace 2 meses que Guillermo Fauce es candidato. ¿Ha tenido tiempo de darse a conocer a los torrejoneros? Bueno, no lo sé, los torrejoneros dirán. Yo, desde luego, también me apoyo en un equipo, renovado, me apoyo en un equipo formado, me apoyo en un equipo joven, en el que solo las 3 primeras personas repetimos legislatura, en el que todos tenemos una profesión y tenemos una experiencia fuera de la política, y con un equipo además que recupera ilusión y que recupera energía. Y me apoyo también en unas siglas que tienen una larga historia, de las que uno se siente especialmente orgulloso y con las que proyecta este proyecto y esta ilusión. Y por cierto, nos apoyamos también, y esa es otra de las claves de identidad, en un proyecto. Porque yo creo que hay que presentarse a unas elecciones diciendo qué es lo que se quiere hacer, y diciendo qué es lo que se quiere hacer lo más extensamente posible. Ahí están las 370 medidas, las 370 propuestas, que probablemente hoy haríamos incluso más, porque pensamos y tenemos Torrejón en la cabeza, y nos gustaría seguir avanzando en construirla y en transformarla y en mejorarla, en devolvérsela a los ciudadanos y ciudadanas con participación, en devolvérsela a las políticas sociales, en preocuparnos de lo realmente importante, de la generación de empleo, de la ley de la dependencia, de la sanidad pública, de la educación pública, de la descentralización de servicios. El PSOE presenta un programa con 370 medidas, pero hay quien dice que algunas no son suyas. Bueno, no sé quién lo dice. Y por cierto, puede haber 2 o 3 que estén repetidas en algún momento, porque están en áreas distintas, solo por eso. Reducir 370 medidas o plantear que de las 370 medidas que haya 2 o 3 que estén repetidas porque tocan a jóvenes y a mayores, por ejemplo, con el tema del ocio nocturno alternativo, es, creo, hurtar lo verdaderamente importante. Para nosotros lo verdaderamente importante es que nosotros sí tenemos programa y hemos presentado un programa. Y lo verdaderamente increíble es que haya un partido que se concurra a estas elecciones sin programa, sin ideas y sin decirnos qué es lo que quiere hacer. Eso es además absolutamente peligroso. Y además es una falta de cultura democrática, una falta de principios democráticos absolutamente increíble. No sé, esas propuestas están trabajadas, claro que no son nuestras exclusivamente, son de todos los vecinos y vecinas de todas las asociaciones que han querido participar. Nosotros pusimos en marcha un mecanismo de participación muy extenso para elaborar ese programa. Por tanto, es verdad que no son nuestras propuestas, no son solo nuestras propuestas. Y es verdad que hay propuestas también que vienen del ámbito regional, el programa de Tomás Gómez, que esperemos que sea el próximo presidente de la Comunidad
de la Comunidad de Madrid, porque hemos trabajado intensamente con él en la elaboración de su programa. Entonces, por tanto, es verdad, hay propuestas que vienen de ahí, hay propuestas que vienen de asociaciones de vecinos, hay propuestas que vienen de asociaciones de AMPA, la mejora de los colegios, por ejemplo, la reforma de los colegios interna, no externa, no lo que se ve, sino lo que hay dentro. Hay propuestas de asociaciones de enfermos que nos han planteado cosas. Hay propuestas que recogen reivindicaciones históricas como la del Centro de Respiro Familiar por parte de Torrafal o de Parkinson y demás. Claro que no es un programa nuestro, es un programa participado y participativo. ¿En qué se diferencia el Torrejón que quiere Fauce del que quiere Pedro Roya? Responsabilidad en el gasto, participación. Nosotros apostamos por los presupuestos participativos, apostamos por los consejos de barrio, apostamos por los concejales de barrio, apostamos por la escucha y el servicio a los ciudadanos frente a la prepotencia y frente a no escuchar, no recibir o centralizar absolutamente todo. Apostamos por una descentralización, apostamos por la democracia, creemos en la democracia en última instancia, plenos por la tarde, plenos por internet, devolver la palabra a los vecinos, en fin, utilizar también las nuevas tecnologías y los recursos que tenemos para hacer referéndum y para preguntarle a la gente qué es lo que quiere sobre su ciudad. Apostamos por los servicios públicos de calidad, apostamos por las políticas sociales, creación de una concejalía de dependencia y discapacidad, puesta en marcha de la ley de dependencia y discapacidad, plan de choque contra el desempleo, puesta en marcha de los polígonos industriales, puesta inmediata de los polígonos industriales, puesta también en marcha de un plan de regeneración económica de nuestra ciudad, también de incorporación de la nueva economía, la economía sostenible, la economía ecológica, la economía de cercanía. También apuesta por el transporte público. Sí sabemos lo que es un metrobús, sí queremos que haya un acceso más fácil al transporte público, apostamos por la bici también como sistema alternativo. Por tanto, somos tremendamente diferentes. Yo me atrevería a decir que somos muy diferentes también. Apostamos por la universidad, por la universalización de la educación de 0 a 3 años, que es una auténtica revolución y de la que quizás se ha hablado poco en todo este tiempo. Ese dinero del Plan E, por ejemplo, también podría haberse empleado en construir las escuelas infantiles que faltan en esta ciudad para llegar a todos los vecinos y vecinas que tienen niños en esa edad de 0 a 3 años, ¿no? Por tanto, apostamos por este tipo de cuestiones: sanidad pública, educación pública, participación, ser responsables en el gasto, ser austeros, ser humildes, escuchar, ser cercanos. El caso Patrimonio Siglo XXI, según las encuestas, puede hacer mucho daño al PSOE de Torrejón, al igual que la dimisión de José Vicente Espino. Bueno, nosotros no tenemos división en el partido, ha habido un proceso resuelto internamente, del que nos sentimos orgullosos, cosa que no pueden decir otros partidos, que eligen a sus líderes a dedo, incluido el Partido Popular de este ayuntamiento. Cuando hay un cambio de liderazgo siempre puede haber alguna discrepancia, pero la discrepancia se resuelve con democracia. Nosotros hemos resuelto nuestras discrepancias con democracia, ya digo, frente a lo que hacen otros partidos, y por tanto tenemos una proyección y una unidad que nos permite decir alto, claro y fuerte que somos un partido unido y que somos un partido democrático y que genera o resuelve sus dificultades democráticamente. Y con respecto al caso de Patrimonio Siglo XXI, me gustaría puntualizar y plantear que se están cometiendo incluso irregularidades que tienen que ver con el plantear mentiras falsas, falsedades, y que, entre otras cosas, son delitos, porque si alguien acusa de un delito y no lo demuestra, en realidad está generando o está creando un problema. Siglo XXI, lo primero que habría que decir es que el Partido Popular se abstuvo en aquel pleno, en aquel famoso pleno, y en segundo lugar lo que hay que decir es que lo que hay es una condena por prevaricación que por otra parte está recurrida al Tribunal Superior de Justicia y que por tanto no es corrupción. En ninguna de las definiciones que hay de corrupción esto se puede clasificar como corrupción, básicamente porque para que hubiese corrupción debería haber sentencia de pena, de prisión, y debería haber también una clarificación de dónde está el lucro. No ha habido lucro, y por tanto el que acuse de lucro tendrá que ir al juzgado a demostrarlo, o será o podrá ser acusado, y lo digo también por las redes sociales y algunas cosas que se están diciendo, de falso testimonio y de falsa acusación. Y eso tiene un nombre jurídico y es un delito.
Teniendo en cuenta lo que dicen las encuestas, ¿qué resultado consideraría Guillermo Fauce bueno el próximo domingo? Yo, y fíjate que hago encuestas, estoy en el Departamento de Sociología y Políticas, soy psicólogo social, soy doctor en psicología, pero psicólogo social. Creo que la situación es tan sumamente compleja en este momento. Creo que las encuestas reales que se han hecho, medianamente, digamos, validables en este momento, se hicieron antes del anuncio de Zapatero de no presentarse. Creo que hay un clima tan complejo que es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, y tampoco creo que sea el momento, no me planteo ninguna expectativa, no me planteo ninguna encuesta, y como he hecho desde que asumí la portavocía y asumí la candidatura, nosotros trabajamos, nos encontramos con los vecinos, les escuchamos, y hemos notado, por cierto, mucha falta de escucha, mucha ausencia de escucha, mucha necesidad de contar, mucha necesidad de ser escuchados, y a partir de ese trabajo, de esa ilusión, de ese equipo renovado, de ese equipo formado, nosotros hacemos nuestra tarea y serán los ciudadanos los que nos sitúen en donde consideren. No renunciamos a nada y no nos marcamos tampoco ninguna expectativa. Habrá que evaluar también cómo ocurren las cosas en el contexto general en el que se den, y en función de eso así veremos qué es lo que ocurre. Pero digo que no trabajamos con ninguna expectativa ni vamos a hacerlo. Ni lo hicimos al principio ni lo vamos a hacer ahora. Si tienen la posibilidad de gobernar en coalición, ¿qué estarían dispuestos a ceder y qué consideran irrenunciable? No lo sé, no me lo he planteado. Igual que no me planteo expectativas, nosotros nos presentamos a estas elecciones como un partido grande, como un partido fuerte, con un partido con historia, con un partido con proyecto, con un partido con equipo, y a partir de ahí nosotros vamos a ganar las elecciones. El resto de cuestiones ni nos las planteamos. Y por último, una pregunta que también hemos hecho al otro candidato. Si el 22 de mayo es elegido alcalde, ¿cuál será su primera medida? Y si no lo es... Bueno, nosotros tomaremos varias medidas y te voy a contar algunas de las que aparezcan. Bueno, ante el Partido Popular, o el Pedro Rollán, cuando es elegido alcalde, que se sube el sueldo, plantea 12 escoltas, 40 cargos de confianza, aumento de carga de propaganda y publicidad, pasa los plenos a las mañanas, aumenta o reduce las políticas sociales. Nosotros nos planteamos disminuir el sueldo de los políticos, eliminar el sistema de escoltas, reducir los cargos de confianza, reducir la propaganda y la publicidad. Y en segundo lugar, llamar a todos los agentes sociales, sindicales y empresariales para conocer o abordar de una vez por todas el plan local de empleo y un plan de choque contra el desempleo, porque me parece que es la principal necesidad y dificultad. Y en tercer lugar, hacer una auditoría financiera de cuentas seria y realista que fotografíe cuál es el estado financiero de este ayuntamiento. ¿Qué haré en el caso contrario? Bueno, continuar mi vida y tomar decisiones, descansar también y evaluar cuáles han sido los resultados o cómo ha sido este periodo, cómo ha sido este proceso y por qué se puede explicar el propio resultado. Pues nada más.